Hola, hace tiempo que quería hacer este vídeo pues para que vierais los cambios que hemos introducido en el juego de Afrika Korps con relación a lo que había anteriormente. Aunque lo habéis visto en redes sociales, que hemos subido fotos y hemos subido algún vídeo creo de Afrika Korps con los nuevos componentes, lo que quería hoy con este vídeo, que será cortito, es explicaros un poco los cambios que hemos hecho. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Vamos a ver qué ha cambiado en el juego. Bueno, el primer cambio que hemos hecho ha sido con la caja. Antes sabéis que llevaba otra imagen, que era un avión y unas tropas que corrían por el desierto, y hemos decidido pues cambiarlo. Hemos hecho varias pruebas, teníamos otras pruebas de tanques como hay en otros juegos relacionados con la campaña de África, pero al final nos hemos decidido por esta. ¿Esta por qué? Porque es la primera confrontación que tuvieron los alemanes con los aliados fue cuando Rommel mandó una fuerza expedicionaria con un batallón de reconocimiento, y en Bersabrega pues se chocaron con los aliados. Entonces pues ahí es donde se produjeron los primeros combates, y eso es lo que hemos querido reflejar en la caja. Como veis, ha quedado muy chula, la verdad es que nos gusta mucho el resultado final. Sigue siendo del mismo tamaño que antes, pero lo que cambia es pues eso, lo que es el frontal de la caja, que ahí veis la autoametralladora, y por la parte trasera pues también hemos cambiado un poco el formato y hemos colocado las cosas de otra forma diferente. Yo creo que ha quedado muy bien, que ha quedado más vistosa que antes, y la verdad es que para nosotros el cambio ha sido bueno. ¿Vale? Pues venga, vamos a lo siguiente, vamos al mapa. Bueno, como sabéis, los cambios fundamentales vienen en lo que es el diseño gráfico, tanto con mapas, fichas, marcadores y demás. Entonces, veis que la superficie sigue siendo la misma, lo que pasa es que han cambiado pues, lo que son las texturas del mapa, ha cambiado las cajas, han cambiado algunas cosas nuevas que antes no estaban dentro del mapa y que ahora se han incorporado. Como veis, ahora hay una línea de suministro que viene desde Trípoli para los alemanes si tienen algún puerto bajo su control, porque anteriormente, si os acordáis, aquí en el Águila había un símbolo de puerto, y donde estaba el cuartel general de los aliados igual, y se podían coger los suministros desde ahí. Ahora ha cambiado esto un poquito. Los alemanes o los LG los cambia, lo puede traer desde vía marítima desde Trípoli, o bien entrando por el borde del tablero desde Trípoli también. Y en el caso de los aliados ocurre igual. Pueden venir de Alejandría por mar, o pueden venir también desde Alejandría, pero por la zona interior, como venían antes. Se ha añadido aquí esto que veis, es una línea férrea que llega hasta Mersa Matruh. También los aliados van a poder introducir los refuerzos a través de vía férrea sin ningún tipo de problema, siempre que esté bajo su control, claro. Veis que ha cambiado también un poquito lo que es los símbolos de escarpaduras. Las carreteras han cambiado un poquito, se han reducido las áreas donde estaban los fuertes, como en Magdalena, Obardia, Tobruk, Birakein y Benghazi, ¿vale? Y por lo demás, pues se han cambiado las cajas también, los colores de las cajas. Hay unas cajas nuevas para aviación y artillería para el aliado y también para el bando del eje, como veis ahí. La tabla ha cambiado también, la de suministro para la parte del eje. Y después veis que hay una serie de símbolos que están en las cajas de puerto, por ejemplo en Benghazi, en Tobruk y también en Derna y en Bardia, que antes no había. Esos simbolitos que veis de grúa en los puertos, lo que significa que eso es una cosa nueva que se han introducido en las reglas, es que es la cantidad de suministros que pueden recibir o de tropas que pueden embarcar para dirigirse a otro sitio. Aquí el que tiene más es Benghazi, que tiene 3 fichas de grúa, con lo cual podrían desembarcar hasta 3 fichas. Derna tiene una, Tobruk tiene 2 y Bardia tiene una. Acordaros antes que cuando venían los refuerzos, sobre todo los aliados, y Tobruk estaba bajo control aliado, podían meter a través de vía marítima todos los refuerzos que quisieran. Cuando llegaban a Tobruk podían desembarcar la totalidad de ellos.
Ahora no es así. Ahora solo van a poder desembarcar la cantidad que tengan ahí. Y siempre y cuando el puerto esté funcionando, porque ahora también existe la posibilidad de que el puerto, bien por parte del propio defensor, que vea que le van a tomar ese puerto e intente dejarlo inutilizado, o bien por parte de la aviación enemiga pueden bombardear el puerto y dejarlo también inutilizado. Luego veremos los marcadores que se utilizan para eso. Pero como veis, el mapa yo creo que ha quedado también mucho más visual, más bonito y que apetece más jugar, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos con otra cosa que hemos mejorado en el juego. Bueno, aquí tenéis un cambio también muy importante del juego, son las fichas, los marcadores de, tanto con marcadores de eventos como los propios de las unidades, ¿no? Hemos cambiado dándole un enfoque totalmente diferente a lo que había antes, aunque seguimos guardando pues los iconos que tenía cada una de ellas, pero hemos hecho una ficha que se queda mucho más limpia y visualmente se queda mucho más atractiva. Sigue teniendo su factor de combate en el lado derecho, como lo tenía antes, y el factor de movimiento que antes estaba incluido en el lado izquierdo abajo, digo, en el lado derecho abajo, perdón, pues ahora se coloca en el lado izquierdo arriba. Pero como veis, tienen distintos tonos de color, un color más terroso para el jugador del eje y un color más llamativo para el jugador aliado. De todas maneras, en el jugador, aunque tienen colores diferentes las unidades que son alemanas con las italianas, veis que todas las unidades tienen bien el símbolo, en el caso de los alemanes, del DAC, en la ficha, o en el caso de los italianos, tiene la bandera italiana. Cuando vemos los aliados, pues exactamente igual. Los aliados tienen los mismos marcadores que teníamos antes, bien sea de infantería o bien sea de unidad motorizada o artillería incluso, o bien blindados. Y que además a la nación a la que pertenece está reflejado su bandera. Aquí, por ejemplo, vemos a los polacos o a los australianos o sudafricanos. Todo viene bastante bien reflejado. Entonces, en el caso de los marcadores, pues han cambiado. Antes, acordaros que había una calavera para unidad dañada, pues ahora hay ese icono con el escudo roto. Las unidades que están de RUP, pues con la flechita esa, unidades sin suministros, interdicción, campo de minas, salidas. Y hay una que no he sacado, que ha sido la del puerto, que se me ha olvidado, no sé dónde es. Ah, aquí está, aquí está. La voy a sacar para que la veáis. Estas son las unidades que os decía. Cuando un puerto a lo mejor es atacado y se le causa daño, se coloca en una de las casillas un marcador de puerto ardiente, ¿no? Las unidades de infantería siempre pueden intentar reparar ese puerto que está dañado para volverlo a hacer operativo. Pues se le voltea la ficha y entonces se entendería que durante ese turno se están haciendo las reparaciones del puerto. Como veis, toda la iconografía de los marcadores es nueva, colores nuevos, diseño nuevo. Ha quedado todo mucho más limpio, queda todo mucho más visual y estamos contentos de cómo ha quedado. También las fichas. En general estamos contentos cómo ha quedado ahora el juego después de la nueva revisión de gráfica que le hemos hecho. Pero con las fichas en concreto estamos muy, muy, muy contentos. Y ya una vez hecha la ficha, lo que hemos hecho, que es lo próximo que os voy a enseñar, es una mejora a la hora de hacer pues el despliegue de batalla, que eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, esto que os estoy mostrando es el despliegue o el setup tanto de tropas de inicio como de refuerzos durante la batalla si jugamos la campaña que teníamos anteriormente. Como veis, había una serie de casillas donde se colocaban las unidades que iban a salir en el momento determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos querido optimizar un poco el tiempo que se tarda en hacer el setup para que no te dé tanta pereza a la hora de jugar, que muchas veces todos tenemos juegos que tienen un setup que se hace un poquito largo por la cantidad de fichas o por la colocación en el mapa, en la posición donde sea, y lo que hemos hecho ha sido mejorarlo. Veis que este es el setup antiguo, que hay un montón de casillas. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido optimizarlo de manera que ahora es el setup. Como veis, hay muchas menos casillas, con lo cual las tropas se van a colocar mucho antes.
¿Qué se diferencia con respecto al anterior? Pues que simplemente en cada casilla de cada división o brigada suelta se va a colocar todas las unidades de golpe. Bueno, pues en la quinta ligera se colocarán las 3 unidades en esa casilla, en la Brescia se colocarán 2, si jugamos con artillería se colocará una más, y entonces el despliegue se hace mucho más rápido y mucho más dinámico. Os puedo decir que a la hora de hacer las pruebas de colocación, pues se tarda muy poquito. En el setup alemán se puede tardar, no llega ni a 5 minutos, los 4 y pico, y en este un poquito más porque tiene más fichas, pero poco más. Lo hemos probado con gente que era más inexperta en el tema de Wargame, por hacer una prueba, a ver qué tal funcionaba el setup, y la verdad es que lo han colocado unos minutos más de lo que podemos colocarnos nosotros, que estamos más acostumbrados. Aquí en el setup hay una cosa que sí, bueno, que ya sabéis todo que lo queríamos, que lo queremos hacer. Sabéis que en otro juego de guerra hay en la misma ficha, a ver si este lo coge relativamente bien. Veis que la ficha queda bastante limpia, ¿no? Bueno, pues hay otros juegos de guerra que ya conocéis, que la ficha viene marcado bien con su ubicación en el mapa, pues si fuera una aliada de inicio se podía poner aquí en la ficha, ahí se podía poner en la ficha, por ejemplo, pues el Biar o Baida o Benghazi o Tobruk o donde fuera, y en el caso de las alemanas o incluso las aliadas cuando fueran entrando en un turno en concreto, se podía poner en la esquina pues turno 1, 2, 3, 4 o 23, da igual. Nosotros en este sentido hemos querido dejar la ficha limpia y no hemos querido incluir pues ni la numeración del turno ni la localización donde van de inicio. ¿Por qué? Porque da igual que yo lea en la ficha turno 1 y la coloque en la casilla del turno 1, que lea quinta ligera Panzer y la coloque en la casilla de la quinta ligera Panzer. Es indiferente y creemos que así la ficha se queda más limpia y que se va a colocar con la misma rapidez. Al principio a lo mejor, hasta que conozcáis las fichas un poco, no tenéis a lo mejor muy claro en qué turno pueden entrar o lo que se va a retrasar o si van de inicio. Pero en cuanto juguéis un par de partidas, eso lo tenéis asumido y sabéis perfectamente dónde va cada unidad, y con ver simplemente el nombre de la división lo vais a colocar rápidamente en las tablas de despliegue. Con esto hemos conseguido que tener menos pereza, por decirlo de alguna manera, a la hora de jugar, que no piense, joder, que me voy a pasar con el despliegue no sé cuánto y al final se me va a pasar la gana de jugar. Pues no, esto ha conseguido que lo hagamos más rápido y que sea mejor. Vamos con otra cosa, con las reglas, digamos, nuevas que hemos incorporado al juego. Bueno, en cuanto a las reglas no han cambiado nada. Siguen siendo las mismas reglas que teníamos en la versión anterior. Sigue habiendo un reglamento básico, un reglamento intermedio y un reglamento avanzado. En ese sentido no hemos variado absolutamente nada las reglas. Solo tener en cuenta lo que os he dicho antes. Ahora los refuerzos del eje van a entrar por vía terrestre por el borde del tablero, o bien si tienen algún puerto controlado, pues por vía marítima desde Trípoli. En el caso de los aliados, pues lo que van a hacer es meter, como metían antes, por el borde del tablero, o bien por vía marítima. También tiene la opción, si controlan el ferrocarril, de meter las unidades por ferrocarril hasta donde finaliza la vía, sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Esa es la única novedad al respecto. En el caso de lo de los puertos, por lo que hemos dicho antes, cuando una unidad está en un puerto, ya los puertos tienen una capacidad, y bien la capacidad de los puertos se puede reducir porque la unidad del interior decide demoler el puerto para que no puedan aprovechar las unidades enemigas. Entonces en su turno coloca un marcador de casilla, digamos, destruida, y eso es que ha derruido una parte del puerto. Solo se puede inutilizar una casilla por turno. O sea, si quisiera utilizar la segunda casilla, tendría que hacerlo al turno siguiente. Tenéis que tener en cuenta una cosa: cuando hay dos casillas que están ocupadas por marcadores de ese tipo, vamos a poner el segundo marcador, de puerto inutilizado o de casilla inutilizado, ese puerto no puede recibir suministro, o sea, pero tampoco puede sacar unidades de la guarnición que quieran escapar porque van a ser atacados por lo que sea, por vía marítima. Eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Cómo se puede también inutilizar un puerto? Pues por bombardeo. Tú en tu fase aérea, si estás utilizando la aviación,
puedes decidir bombardear el puerto. Si te sale un 5 o un 6 en la casilla, en la tira de dados, pues inutilizas una casilla. La unidad defensora en su turno lo puede intentar hacer la reparación del puerto. Bueno, pues en su turno comenzaría, siempre que no sea atacada, que no se vea involucrada en un ataque y siempre que no se tenga que defender. Claro, si imaginaros que en el turno que el puerto es atacado, unidades terrestres enemigas atacan Tobruk, pues no podría dedicarse a la reconstrucción del puerto. A no ser que esa unidad, imaginaros que hay aquí 3 unidades, 2 se dedican a defender y una se dedicaría a hacer la reparación. Pero si se ve involucrada en el combate y quiere participar en él, entonces no podría comenzar la reparación del puerto. En la siguiente fase de reorganización se quitaría el marcador y el puerto volvería a estar operativo. ¿Vale? ¿Y qué más hemos incorporado o hemos modificado con respecto al reglamento anterior? Pues el tema de las artillerías. Esto sí que también es importante. ¿Por qué? Antes imaginaros que yo hacía un combate con una unidad amiga o me atacaba el enemigo y yo, si tenía una unidad que estuviera a 2 hexágonos de ese combate, podía utilizar mi artillería de apoyo bien para hacer un ataque previo de artillería o un ataque defensivo. Ahora hemos puesto en todos los marcadores de artillería en la esquina superior derecha pues un número, que ese es el alcance que tiene la artillería. Ahora, para que esta artillería pueda apoyar o bien en defensa o en ataque este combate, la unidad tiene que estar a la unidad de la artillería, propietaria de la artillería, la división en este caso, que es la Trento, tiene que estar a un área de donde se produce el combate. Ya no puede estar a 2, ya no va a poder actuar, tendría que estar a 1. Esto lo que te hace es que reconsideres, ahora tienes que reconsiderar mejor cómo colocas tus unidades de maneras que puedan apoyar combates o defensas en un momento determinado. Antes, como estaban a 2 áreas de distancia, bueno, pues era más bueno, estado de distancia y llego a más sitios. Ahora no, ahora solo vas a llegar a un área de distancia, con lo cual tienes que pensarte muy bien cómo colocas tus unidades, cómo las distribuyes, para que optimices en un momento dado lo mejor posible las artillerías. Y más que una regla nueva, otro cambio que hemos hecho es reducir las posiciones donde hay o donde se pueden construir fortificaciones o donde hay fortificaciones ya hechas, como en Bengasi o Tobruk. Tenéis que tener en cuenta que lo hemos hecho para que hubiera menos confusiones, en el sentido, es que esta fortificación en Miraken, que antes era un área más grande, es que te bloquee una cantidad de terreno muy grande, pues podía ser un poco, poco creíble, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que tener en cuenta, lo que tenéis que tener en cuenta, que una fortificación no solo el sitio, el lugar, el enclave donde está esa fortificación, sino que hay una obra defensiva que en profundidad, que puede ser de kilómetros, o sea, que no tiene que ser necesariamente solo la población de Birakeim o solo Tobruk, sino que tiene un perímetro defensivo que se puede extender una serie de kilómetros. Pero bueno, aún así hemos decidido reducir las áreas para que el perímetro sea más pequeño y que pueda simular mejor esa defensa en profundidad, que le da unas ventajas especiales a esa fortificación. Y ya está. Pero por lo demás siguen teniendo las mismas características y siguen funcionando igual. Y luego lo que sí hemos añadido es una cosa que veremos por ahí. ¿Veis? Esa línea que hay de puntos de victoria. Sabéis que podemos jugar en con distintos niveles de victoria, bien a conquistar Bengasi, los 2 HQs y Tobruk, y entonces ganas automáticamente, o bien por puntos de victoria. Entonces, para que tuviéramos conciencia en todo momento de los puntos de victoria que lleva cada bando y saber al final, si vamos acercándonos al final de la partida, en los puntos de victoria de cada cual, para que sepa si tiene que apretar un poco o no al otro, pues hemos hecho estas casillas, que es donde menos estorban. Estos puntos de victoria, sabéis que el británico, el aliado, empieza con los puntos a tope, a 18, y según el alemán, el jugador del eje va avanzando y va controlando posiciones que otorgan puntos de victoria, pues lo que se hace es que se disminuye del jugador aliado y se va añadiendo del jugador del eje. Los puntos de victoria, acordaros que los otorgan las localizaciones que tienen un círculo
con una estrella azul en el interior, como puede ser Mechili, o puede ser Virakeim, o Bardia, Solún, Madalena, Tobruk, Derna. Hay una serie de localizaciones en el mapa. Entonces, según los alemanes van tomando esas localizaciones, van sumando sus puntos de victoria y se lo van restando al aliado. Así sabemos en todo momento el control, quién va, digamos, ganando por puntos de victoria la partida. Y en un momento dado, pues eso es lo que os he dicho antes, pegar el arreón final si vemos que estamos bajo de punto de victoria e intentar hacer cosas para intentar nivelar esa diferencia que hay entre unos y otros. Y bueno, yo creo que esto es todo, no hay nada más. Como veis, hay poquitas cosas, hay sobre todo un rediseño de todo a nivel gráfico de todo lo que es el juego, pero lo demás en cuanto al reglamento y todo sigue exactamente igual. Yo creo que ha quedado un juego muy mejorado. Seguimos trabajando en el modo solitario, eso lo queremos sacar también durante la campaña y creo que estará listo, pero hemos hecho pruebas y estamos incorporando algunas cosas que ya os iremos comentando. Lo próximo que queremos hacer, pues ir sacando vídeos ya con el nuevo mapa, nuevo formato de fichas y todo. Primero empezaremos con los escenarios y luego pues haremos algunos turnos de campaña para que veáis cómo funcionan con las reglas de artillería, lo de los puertos y la aviación y todo. Y ver cómo ha cambiado un poquito el juego. ¿Vale? De todas maneras, si tenéis cualquier duda, nos lo podéis escribir en comentarios y lo aclaramos sin ningún problema. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.